un poco enfermo. Saben que la voz es una de mis herramientas más importantes en esto que hacemos juntos. Así que me disculpan de antemano si se me cierra la voz o algo, pero he estado batallando con eso en estos días por los cambios de clima. Pero de todas maneras vamos a tratar de reflexionar en la palabra del Señor. Me imagino que usted de vez en cuando mira televisión. Y estaba yo observando que especialmente el canal de televisión que más se mira aquí en español, aquí en Estados Unidos, son muy oportunistas y le dan oportunidad a esas personas que le llaman clarividentes o videntes, y ellos anuncian que este año 2026 es un año muy complicado. Dice que estaban diciendo que muchos poderes políticos van a caer. Otros están diciendo que la estabilidad económica se va a venir abajo, que va a haber muchos problemas económicos. Estaban hablando de que va a haber terremotos, que va a haber pestes, que va a haber cosas. Y eso no es nuevo. La Biblia dice que en los últimos días, antes que Cristo venga por su iglesia, lo que conocemos como el rapto o arrebatamiento de la iglesia, dice que todas esas cosas van a aumentar. Va a aumentar. Y uno de los problemas que también dice la Biblia es que el amor de muchos se va a enfriar. Dice que los hijos van a estar en contra de los padres y es un solo revuelto de cosas negativas. Es lo que la Biblia dice. Así que lo que dicen los clarividentes no nos sorprende, no nos debe asustar, porque todo eso son cosas que hacen pues para tratar de captar la atención de las personas. Pero yo sí creo, amados hermanos, que cuando comenzamos un año nuevo, hay expectativas. Y regularmente algunas personas hacen o apartan un tiempo para reflexionar acerca de qué pasó en el año anterior. Si hubo ganancias, si hubo pérdidas, si hubo problemas resueltos o no resueltos, si ganamos o perdimos. Todo eso lo tenemos y lo hacemos de alguna manera. Y regularmente el año nuevo, psicológicamente lo comenzamos tratando de hacer o proponernos cosas nuevas. Entonces hoy este sermón yo lo tenía para el domingo pasado, pero lo movimos para hoy, y el tema es un nuevo comienzo. Aparte de todo eso que las redes sociales nos dicen que va a pasar, no nos debe importar mucho eso, sino más bien es qué nos enseña la Biblia para que nosotros podamos hacer cosas nuevas, para que podamos continuar cosas que hemos comenzado o podamos darles seguimiento a la vida. Vamos a usar un pasaje bíblico que está en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 10 al 31. Del 10 al 31, pero lo vamos a ir leyendo por porciones, por partes. Yo voy a desarrollar 4 puntos importantes y en cada punto vamos a leer una fracción de esa cita que anuncié. Pero la base bíblica estará en Éxodo 14, 10 al 31. Así que ustedes, si quieren leer en su Biblia, lo voy a hacer en la versión Reina Valera. Y si usted quiere solamente escucharlo, pues nada más no abra su Biblia y escúchelo, pero prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor. Mi anhelo, mi deseo, mi oración es que de algo esta reflexión le pueda ayudar en alguna de sus cosas o algunos de sus proyectos que tiene para este año 2026. Esto de reflexionar en las cosas que pasan o que no pasaron o que deseamos que pasen es una costumbre antigua. Cada fin y principio de año, por ejemplo, los judíos, ellos no tienen el mismo año que nosotros, es un calendario de ellos diferente, pero en la costumbre antigua, ellos acostumbraban a hacer reflexión sobre su estado de vida para proyectar lo que se iban a proponer y lograr
en la siguiente etapa. Yo creo que de alguna forma todos tenemos cosas que quisiéramos que mejoraran, cosas que quisiéramos alcanzar. Y de alguna forma esta sería como proyectos que queremos poner en nuestra vida. Yo quiero decirles hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, cuáles son algunos secretos que nos ayudarán a que esos proyectos o esos anhelos se hagan realidad en nuestra vida. Ahora, los judíos hacían tres cosas. En esa reflexión que hacían al finalizar un año o comenzar uno nuevo, ellos hacían tres cosas y lo definen en tres palabras. Ellos hacían lo que se conoce como introspección. Es una palabra no muy común en nuestro lenguaje español. Introspección. La otra palabra que define lo que ellos hacían se llama preparación. Esa es más común en nuestro lenguaje. Preparación. Y la otra palabra la conocemos como renacimiento. Entonces, en la reflexión que ellos hacían eco a estas tres palabras: introspección, preparación, renacimiento. Y brevemente quiero explicar el significado de las tres palabras para que después entremos al pasaje bíblico y entendamos lo importante de reflexionar y de pensar en algo que podemos hacer al comienzo de un nuevo año. La palabra introspección, la introspección es la observación que una persona hace de su mundo interior, o sea, una reflexión acerca de su mundo interior. O sea, uno puede pensar en su mundo exterior, lo que pasó alrededor de nuestra vida, pero también podemos pensar en lo que sucedió en nuestro interior. Entonces, introspección es la observación que una persona hace de su mundo interior, ya sean pensamientos, ¿en qué estuvo nuestros pensamientos? Recuerdos, por ejemplo, ¿qué es lo que más recordamos en ese tiempo? También tiene que ver con emociones. ¿Cuáles fueron nuestras emociones? Altas, bajas, medianas, caídas, levantadas. O también conductas. ¿Cuáles fueron nuestras conductas? Pensamientos, emociones, conductas. Tiene que ver con nuestro mundo interior. La palabra introspección se trata de un proceso de autoconciencia en el que la atención se focaliza en los propios contenidos mentales. Ustedes saben que la mente determina muchas cosas en nuestra vida, determina nuestras acciones, nuestras conductas. Por eso el apóstol Pablo hace un consejo y dice que pensemos en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es perfecto, en lo que es puro. Porque de lo contrario, nuestra mente va a estar pensando en lo que dicen las redes sociales, lo que sucede alrededor de nosotros, lo que dicen nuestras emociones o nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, por medio de la introspección es posible analizar la forma de pensar y actuar frente a los acontecimientos de la vida. La introspección permite identificar cuáles son nuestros patrones de pensamiento. Hay personas que tienen patrones de pensamientos destructivos o de desgracia. No sirvo, aquí nada me sale bien, estoy mal. Son pensamientos de caída, ¿no? De pérdida. Dice, entonces esto permite identificar patrones de pensamientos para obtener conclusiones personales que ayuden a conocerse mejor y tomar decisiones más acertadas. O sea que para tomar decisiones acertadas es importante hacer una reflexión conocida como introspección, es decir, el mirarnos hacia adentro. Entonces la palabra en sí, introspección, viene de una palabra latina que quiere decir mirarnos hacia adentro, mirarnos adentro. No se puede, amados hermanos, tener éxito en la vida y hacer cambios o proyectos si no nos miramos. Que muchas veces las oportunidades están para todos, las bendiciones están para todos, las cosas buenas están para todos, pero todo depende cómo miramos esas oportunidades. Entonces, si nosotros no aprendemos a mirarnos qué es lo que falla o cuál es el problema interno, es imposible, ¿no? Poder lograr cosas grandes. Si usted ha leído, le gusta leer las historias de gente que ha triunfado,
casi la mayoría de gente comenzaron haciendo cosas que no podríamos creer. Aún en Estados Unidos ha habido precedentes que cuando eran niños lustraban zapatos. Esa era su profesión, o era lo que hacían. Y hay mucha gente que ha progresado en muchos niveles, ya sea políticos, sociales, económicos, que no comenzó haciendo grandes cosas. La diferencia de ellos estuvo en que en el proceso de crecimiento, en el proceso de vida, ellos fueron analizándose, fueron reflexionando sobre quiénes eran y lo que podían hacer, y ahora vemos que ellos fueron triunfadores. Y así es igual en la vida espiritual. La segunda palabra es preparación. También la palabra, ustedes saben que la mayoría de palabras que más usamos en el castellano, o sea, el español, son palabras de origen latín, o sea, del latín. Entonces, la palabra preparación viene de una palabra latina, y este concepto se emplea para nombrar al proceso y al resultado de preparar. ¿Cómo preparamos nosotros las cosas? Saben que una de las cosas que hoy estamos enfrentando en la vida es que ya no somos tan creativos. Casi todo usted quiere hacer por ejemplo, las hermanas quieren hacer una nueva comida, una comida que no están acostumbradas a hacer. Abren YouTube, ¿verdad? Y buscan una línea de recetas y aprenden, lo hacen, pero cada una de las comidas que hay, alguien originalmente tuvo la intención de hacer los cambios, de probar cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que ya no hay casi originalidad en lo que hacemos, porque todo lo hacemos según lo que nos dicen. Entonces, la palabra preparación quiere ver cómo yo invento, cómo yo inicio, cómo yo puedo usar mi capacidad, mi inteligencia para hacer algo nuevo. Y yo siempre he pensado, ¿por qué nosotros siempre usamos? ¿Quién inventó, por ejemplo, el inodoro? Una cosa simple, ¿no? Pero el inodoro arregló muchos problemas nuestros, ¿sí? O quién inventó el carro, por ejemplo, un carro, con tantas piezas, con tantos detallitos, ¿verdad? Y hasta lo más último que podemos ver, porque alguien lo inventó. Entonces la palabra preparación tiene que ver con eso, ser creativos, tratar de comenzar algo nuevo, algo diferente. Entonces la palabra preparación es elaborar una cosa, disponer de algo para cumplir con un fin. Hacer algo para cumplir un fin. O en otras palabras, producir, fabricar o desarrollar algo. Conocimiento o formación de un individuo respecto a algún asunto. Tiene que ver con acción, tiene que ver acción y efecto de preparar o prepararse para un fin. Disposición, prevención, provección, planificación, gestación. Entonces la palabra preparación tiene que ver con usar bastante nuestra creatividad de ser creativos en las cosas que hacemos. Entonces podríamos decir que el año 2026 puede ser un año que si hacemos una buena introspección, si analizamos nuestro interior, en lo que vivimos, cómo vivimos y lo que queremos hacer, y luego hacemos una preparación adecuada, estamos en camino para poder tener un año de éxito, ¿verdad? Y la tercera palabra es renacimiento. Y renacimiento es la acción de renacer, resurgir, es de reaparecer o reaparición, es renovación. Eso tiene que ver la palabra renacimiento. Acción de renacer, tener un resurgimiento, lograr una reaparición o alcanzar una renovación. Yo quiero decirles que la Biblia y las historias bíblicas son muy, muy únicas, muy especiales para lograr este objetivo en nosotros. Cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de que Dios nos trajo a nosotros la oportunidad de emprender una vida nueva. Cuando Jesús habló con Nicodemo, o Nicodemo con Jesús, Nicodemo sabía muchas cosas. Era un maestro de ley que conocía la escritura antigua. Sin embargo, él no sabía cómo
a tener una nueva, cómo experimentar el nuevo nacimiento. Y cuando el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo, él solo pensó, tan sencillamente pensó, oh, ¿cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? No lo entendió. Entonces la palabra renacimiento tiene que ver con resurgir, renacer, reaparición o un acto de renovación. Lo contrario dice eso, lo opuesto sería decadencia y declive. Así que usted tiene la oportunidad este año 2026 de renacer a algo nuevo, algo especial. O lo contrario, ¿cuál sería? Decaer o irse a declive. Yo creo que no hay ninguno que quiera terminar el año 2026 mal. No hay ninguno que quiera terminar el año 2026 destruido. Que las cosas buenas que estuvieron en sus manos no se pudieron lograr. Entonces, el comienzo de un nuevo año, amados hermanos, es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo ocurrido en el año recién terminado, ver qué fue lo que transcurrió y evaluar nuestras acciones. Entonces, el comienzo de un nuevo año es una gran oportunidad. También el nuevo año implica, hermanos, adentrarse en lo desconocido, cargar con las lecciones aprendidas en el pasado, preparar nuestras mentes para los nuevos retos, afilar nuestras almas sobre quién queremos ser en el 2026. Nada va a suceder si usted no se propone hacer algo. O usted puede seguir con la misma rutina de la vida, igual yo, podemos seguir con la misma rutina de la vida y no alcanzar cosas nuevas, cosas grandes. Así que el año nuevo implica también, hermanos, adentrarse a lo desconocido, cargar con las lecciones aprendidas, ya lo dije en el pasado, preparar nuestras mentes para los nuevos retos, afilar nuestras almas sobre quién queremos ser en el 2026. Cada nuevo comienzo es un regalo, es una oportunidad para establecer, construir sobre lo que hemos aprendido, establecer nuevas intenciones para el futuro. ¿Cuáles serían las oportunidades que tenemos hoy? ¿Se preguntó usted este año 2026? ¿Cuáles son las oportunidades que este año tengo? ¿Cuáles serán las oportunidades que este año tendré? Y en eso radica, hermanos, el primer paso. Es en tratar de visualizar, captar puntualizar cuáles son las oportunidades. Yo le quiero decir algo. Si usted busca al Señor, hay grandes oportunidades. Si usted depende del Señor, hay muchas oportunidades. Así que aprovechemos con equilibrio las posibilidades para explorar, para crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Hagamos planes y trabajemos con fe, esperanza, valor y energía. ¿Usted ha pensado en cuál es la proyección que usted quiere alcanzar de su ser, de su vida? Todos tenemos la oportunidad de experimentar la mejor versión de nuestra vida. Así que hoy vamos a entrar ya esta es la introducción, vamos a entrar en materia bíblica y vamos a analizar el ejemplo de la nación de Israel, visualizada o explicada en el capítulo que anunciamos al principio. Éxodo capítulo 14. En mi orden del bosquejo yo tengo primero explicar un poco y después leer, pero vamos a cambiar un poquito y voy a leer Éxodo 14 del 10 al 12. La situación de Israel era la siguiente. Israel estaba cautivo en Egipto. Eran esclavos. Y entendámoslo en el sentido esclavos. Si usted ha leído la historia de un esclavo, el esclavo no tiene derecho a hablar, no tiene, si no se lo permite la persona que lo compró o el dueño. El esclavo no decide qué quiere comer. El esclavo no decide cómo quiere trabajar. El esclavo no decide dónde va a trabajar. El esclavo tiene que hacer lo que dice su dueño. Y especialmente, amados hermanos, si usted un día tenga la oportunidad de ir a Egipto, muchas de las cosas antiguas, de la historia antigua de Egipto, la hicieron judíos o hebreos. Judío o hebreo es lo mismo, ¿verdad? Son nombres
para identificar a la gente de Israel, judíos o hebreos. Entonces, muchas de las cosas que hay allá le hicieron judíos. Si usted va a Israel, que ya es en tiempos más modernos, después de la esclavitud en Egipto, va a encontrarse con monumentos y grandes construcciones romanas. Pero ahí ya no fue Egipto, sino que fue el Imperio Romano cuando ellos se metieron a Israel y tomaron a los hebreos o israelitas, los tomaron como esclavos y les obligaron a hacer tremendas cosas, hermanos. Yo no puedo imaginarme, yo pude ver algunas estructuras de construcciones antiguas, unas columnas, pero inmensas columnas, altísimas. ¿Cómo las hicieron? Labradas a pura piedra, ¿verdad? Y cómo las pararon, cómo las colocaron. Las rocas que tienen los muros de la ciudad son rocas inmensas, hasta de 2 metros de diámetro por 1 de ancho. ¿Cómo pudieron poner roca tras roca tras roca hasta, creo que 15 o más líneas de rocas? ¿Cómo las subieron? No había la maquinaria que ahora hay. Le hicieron con gente que fue esclava. Entonces, la historia de Israel, especialmente antes de ese tiempo del Imperio Romano, fueron esclavos en Egipto. Y Dios le había prometido a la nación de Israel sacarlos de la esclavitud. Y los israelitas querían salir de la esclavitud. Yo creo que cuando una persona está sufriendo y se da cuenta que está en una situación tan difícil, tan adversa, lo que más quiere es la liberación. Lo que más quiere es tener tranquilidad. Lo que más quiere es tener paz, tener futuro. Y el pueblo anhelaba y habían pedido a Dios que los sacara de esa esclavitud. Entonces ese era, digamos, el proyecto de ellos para su vida en el nuevo año. Entonces cada año que pasaban los israelitas, el pueblo hebreo, ellos anhelaban salir de la esclavitud. Y que ellos querían ver un año nuevo o un futuro nuevo con esperanza. Entonces ahí viene la historia del capítulo 14. Voy a comenzar a leer del 10 al 12. Dice Éxodo 14, 10 al 12 en la Reina Valera 60, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ubicamos en la situación. Ya Dios le dijo a Moisés: saca al pueblo. Y el pueblo comenzó a salir. Eran miles y miles de personas. Comenzó a salir de Egipto. Pero cuando ellos ya iban lejos de Egipto, se dan cuenta que Faraón viene tras ellos con sus ejércitos. Se dan cuenta que el Faraón viene para perseguirlos y no venía para ofrecerles agua o alimento para que continuaran su camino. El Faraón venía para matarlos o llevárselos de nuevo, ¿verdad? Para que siguieran siendo esclavos. Luego sigue diciendo: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto? O sea, en otras palabras, cuando el pueblo quería salir, y es el tiempo de Dios, ahora el pueblo tiene que salir. Moisés les dice: prepárense y vámonos. Pero cuando ya van saliendo, ellos se dan cuenta que el faraón los viene a perseguir. Y ellos dicen: Moisés, antes de salir te decíamos, mejor quedémonos aquí. Preferimos la esclavitud que morir en el desierto. O sea, en Egipto habían cementerios, habían sepulcros. Y es lo que dicen: aquí en Egipto hay sepulcros, hay cementerios. Y vamos a morir allá en el desierto, donde nos van a comer los animales. Ahora, aquí de esto yo saco varias conclusiones. Primero, Moisés, me estoy saltando. Antes de este nuevo comienzo,
la nación de Israel había clamado a Dios por la liberación de esta terrible esclavitud en Egipto. Ya lo expliqué. Pero cuando llegó el tiempo de Dios para cumplir tal petición, el pueblo demostró temor o miedo. Eso es uno de los problemas que tenemos nosotros para hacer cosas nuevas. Temor y miedo. Entonces ellos tuvieron temor y miedo. Pero cuando Moisés les habla, ellos dijeron, preferimos mejor, o era preferible, que mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, o seguir siendo esclavos, que morir aquí en el desierto. Así que el problema real del pueblo de Israel era que ellos tenían realmente confianza más en lo negativo que en lo positivo. En otras palabras, no tenían confianza en Dios. Y ese es un punto, hermano, que si lo traemos a colación en nuestro tiempo, muchas veces nosotros no caminamos, no prosperamos, no avanzamos por el miedo, por la desconfianza, por el qué pasará, o por pensamos mucho en los fracasos. En cambio, ellos habían perdido la confianza en los planes, en el tiempo y en la ayuda que Dios les podía dar. Y esto es importante, hermanos, porque aquí mismo hay muchos hermanos que han avanzado, que han crecido, que han alcanzado cosas y que han llegado a un punto de bendición porque confiaron en Dios. Confiaron en Dios. Dios tiene sus planes para cada uno. Y la clave está en confiar en Él. Entonces, en el punto 1, la actitud del pueblo, regrésame al anterior. La actitud del pueblo de Dios fue ante el nuevo comienzo, ahora la que tenías. Dice, el pueblo demostró, ¿qué? Temor, miedo de morir en el desierto. Segundo, preferían seguir siendo esclavos y servir a los egipcios. Pero sobre todo, su actitud incorrecta fue no tener confianza en los planes, en el tiempo de Dios, en la ayuda y el poder de Dios. La lección que vamos a ver el domingo tiene que ver con lo importante de ver el tiempo de Dios, movernos en el tiempo de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta sería, en lo que está en rojito para ustedes, ¿por qué creen que han fallado algunos de sus planes? Bueno, pueden haber muchas razones, pero yo creo que un factor determinante en nuestros planes es tener una actitud incorrecta. Una actitud incorrecta en los planes ya nos lleva al fracaso. Entonces, y esto fue lo que falló en el pueblo de Israel. Tuvieron la actitud incorrecta. En segundo lugar, el llamado de Moisés al pueblo ante el nuevo comienzo está en los versículos 13 y el 14. 13 y el 14, y dicen así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová, el que hoy hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, o sea, ese ejército que venía tras ellos, los enemigos, o sea, el problema que ellos veían venir, dijo él, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, Moisés va justo a atacar el problema. ¿Cuál fue el problema que dijimos en el punto 1? Miedo, falta de confianza en Dios. Miedo y falta de confianza. Pero entonces viene Moisés, el siervo de Dios, y Dios hablando a través de Moisés les dice, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Si lo entendieron, yo no sé, pero Moisés estaba claro en lo que estaba diciendo. Y dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, para entender esto, y ahí está escrito en la pantalla también, dice, Moisés muestra ante ellos una confianza firme
en el actuar y en el poder de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Al su alrededor de usted, o alrededor de su vida, siempre habrá personas que le van a desafiar negativamente. No lo hagas, no lo hagas, no luches, no intentes. O le dirán palabras que lo van a desanimar. Pero va a haber siempre una persona que Dios va a decir, oye, ten ánimo, estad firmes, mira lo que Dios va a hacer. Y en el caso hoy fue, todo ese ejército de del faraón que viene tras ustedes, todo lo que hoy miráis, no los volveréis a ver nunca. Ya Dios tenía el plan o el final de ellos. Moisés les anima a mirar con fe y confianza en la salvación de Jehová. Y eso es importante, hermanos, en nuestras luchas y proyectos. Es tener la confianza en que Dios nos va a dar la salvación. Bueno, no estoy hablando de la salvación de la vida eterna, sino de la salvación en la vida, en los proyectos. O las bendiciones, en otras palabras, diciéndolo. Moisés les anima a mirar con fe y confianza en la salvación de Jehová. Les dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo dice? Tranquilos. O sea, confiando en los planes de Dios. Moisés les anima a no tener miedo y permanecer firmes. Eso es importante. Abrir y poner en activación nuestra mirada espiritual es muy importante para tener un nuevo comienzo. Dios haría el trabajo, el milagro. El pueblo solo tenía que esperar el mover y ver la salvación de Jehová. Hermanos, a veces nos afanamos nosotros porque no alcanzamos lo que nos hemos propuesto hacer, o porque no vemos éxito en lo que nos hemos propuesto hacer. Pero Dios le dice al pueblo a través de Moisés, dejen tranquilos, Dios va a moverse y lo va a hacer en el tiempo de Él. Aún no solamente en los proyectos, aún en los problemas. La vida no está solo de proyectos, ¿verdad? La vida está llena de situaciones difíciles. Y yo creo, amados hermanos, que no hay que desesperarnos, sino en el momento esperar la salvación de Dios. Entonces en el punto 2 vimos que lo que Moisés hizo fue trabajar la confianza en el pueblo, que ellos permanecieran firmes y esperaran el mover de Dios. Los anima a mirar con fe y confianza su salvación. O sea, Dios va a hacer algo. Les anima a no tener miedo y permanecer firmes. Les anima a poner en activación su mirada espiritual. ¿Cómo está su mirada espiritual en este momento? En su situación. ¿Baja? ¿Débil? ¿O usted está seguro en lo que Dios va a hacer en su vida? Entonces, activar nuestra mirada espiritual en Dios. Eso es importante. Y a eso le llamamos fe en la Biblia. Fe. En el punto 3, vamos a ver aquí los detalles sobrenaturales de Dios en el nuevo comienzo. Casi siempre nosotros no miramos lo sobrenatural en lo natural que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo natural. Vivimos en lo que vemos, vivimos en lo que tocamos, vivimos en lo que tenemos. Y la cuestión es, hermanos, que en el mover de Dios es más moverse en lo sobrenatural. Y entonces en los versículos del 19 en adelante, la palabra dice, el capítulo 14, 19 en adelante, y es un poquito largo, pero es el final de la porción, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Quiero parar aquí para explicar esto. Cuando Israel salió de Egipto, huyendo de la esclavitud, dice que un ángel de Dios iba delante de ellos. Algunos dicen que ese ángel de Dios era una representación de Jesucristo, el que iba delante. El ángel iba delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ángel de Dios va adelante, yo solo tengo que seguirlo. Tengo que confiar. Pero dice que el ángel se apartó y luego iba, dice, en pos de ellos. ¿Cómo entienden ustedes la palabra pos? No es como la que usan algunos hermanos de México cuando dicen pues, pos.
No, es otra palabra, ¿no? Pos. El hermano Gustavo me dijo que, ¿han oído esta palabra? No es pos. Esa palabra no es pos. Pero dice que el ángel iba delante de ellos y se apartó y luego iba en pos de ellos. O sea, ¿iba qué? Vamos. ¿Cómo entienden la palabra pos? Iba a la par. Cuando él iba adelante, no lo miraban. Pero el faraón podía venir por detrás y los atacaba. Pero ahora el ángel va ¿a dónde? A la par de ellos. Ellos van mirando, o sea, el ángel va caminando, ellos van caminando, pero van mirando al ángel que va a la par de ellos. También dice que había una nube. ¿La nube iba a dónde? ¿Cómo decía el texto? ¿Se lo vuelvo a leer? Muy bien, pues dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento, o sea, del grupo de gente de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿a dónde? A sus espaldas. O sea, el ángel iba caminando adelante, después se apartó e iba, ¿verdad? Entonces, y la nube también se puso atrás de ellos. Iba atrás de ellos. Iba aparte del ángel, ¿iba qué? La nube iba detrás de ellos. Sigue diciendo el versículo 28. Y volvieron, el 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No sé si comprendieron, pero se lo voy a explicar. La nube se coloca atrás de todo el grupo, los millares de gente que iban huyendo, ¿no? Y dice que la nube, cuando estaba atrás de ellos, para Israel la nube era ¿qué? Luz. Les daba luz. Pero para los egipcios, el ejército de Faraón que venía atrás, para ellos era ¿qué? Oscuridad. ¿Se imaginan? Entonces, allí vemos nosotros el mover de Dios sobrenatural. Cómo Dios usa las cosas naturales para que se conviertan en algo sobrenatural. Entonces la presencia del ángel era algo confortable, era algo motivador, algo inspirador, era algo que traía confianza. Y luego la nube a ellos les daba luz y al ejército enemigo les daba oscuridad. Esa es la protección de Dios. Esa es la manera como Dios obra. Y luego el versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento, el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas. Aquí es otro caso interesante. Ya el ejército va detrás de ellos, pero ya va adentro del mar. ¿Qué hace Dios? Dice que hizo que las ruedas de los carros que iban al lado por caballos se les salieran. Las ruedas se salieron. Y ya se imaginan ustedes todo ese alboroto de cosas que pasó. ¿Qué pensaría el ejército cuando ya los caballos tienen que arrastrar completamente el carro? Porque ya las ruedas estaban quitadas o descontroladas. Y dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios, o pelea contra nosotros. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando
amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. ¿Se acuerdan en los versículos anteriores cuando Dios le dijo: todo eso que miráis, todos esos soldados que vienen tras ustedes, nunca más los volveréis a ver? O sea, Dios los iba a aniquilar. Dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y luego dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés. Ahora quiero que veamos, regrésame la anterior, los detalles del mover sobrenatural de Dios. Y esta es la parte que yo quisiera que comprendieran bien hoy, hermanos. Miren, no pongan la confianza ni en la iglesia, ni en su líder, ni en ningún líder, aunque ellos jugamos un papel importante en la vida de cada uno de ustedes. Cada uno jugamos un papel importante, pero trate de mirar cuál sería el mover sobrenatural de Dios en su situación. Si usted logra entender el mirar de Dios en su situación, en sus problemas o en sus proyectos, hay esperanza. Hay esperanza. Si usted comienza a preguntarle a sus amigos: ¿qué piensas tú de la enfermedad de mi cónyuge, o de mi hijo, o del problema que tengo? Quizás las personas le van a desanimar. Y algunos dicen: yo tenía un amigo que su tía o su cónyuge murió también de eso. Ya lo desanimó, porque está mirando lo que pasó alrededor de la vida. O en los negocios, en cualquier área en que tratemos de ver nosotros el mover de Dios, hay que tratar de verlo. Y esto es lo que me encanta allí de esa parte. Dice: los detalles sobrenaturales de Dios en el nuevo comienzo. Israel, o sea, la gente jamás se imaginó cómo Dios iba a sacarlos de Egipto. Jamás se imaginó cómo los iba a sacar de Egipto. Como usted jamás puede imaginarse cómo Dios podría obrar. Pero lo que Moisés le dijo al pueblo: manténganse firmes, mantengan la confianza, mantengan su unidad en Dios. Él es el que va a hacer las cosas. Ahora sí, la siguiente. Dice: el ángel de Jehová que iba delante de ellos se apartó y luego iba en pos de los israelitas. Primero adelante, luego a la par y luego atrás. Protección completa. Luego dice: la columna de nube que iba delante se apartó y se colocó entre el pueblo y el ejército de Faraón. Para los egipcios, del ejército de Faraón, era oscuridad, y para los israelitas era luz. Dios quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Cuando los egipcios decidieron huir, Dios volvió a su lugar las aguas y todo el ejército murió. Pásame la siguiente. Dice: conclusión. Esto es importante, hermanos. Dios cumplió su plan y la promesa de liberación. 2. Fue un milagro. Dios obró sobrenaturalmente. 3. El pueblo solo tenía que obedecer, confiar y permanecer firme. Dios haría lo que ellos no podían hacer. 4. El pueblo tuvo la oportunidad para experimentar en sus vidas un nuevo comienzo. Cual sea su proyecto, cual sea su problema, cual sea lo que usted está enfrentando en su vida, las circunstancias, lo que sea, hermanos, haga lo que dice el punto 3. ¿Qué dice? Obedecer, seguir confiando, permanecer firme. Dios hará lo que usted no puede hacer. Y lo que Dios hace siempre es sobrenatural. Él puede mover montañas.
Él puede mover circunstancias, Él puede hacer cualquier cosa. El pueblo tuvo la oportunidad de experimentar en sus vidas un nuevo comienzo. La siguiente. Quisiera que termináramos con este salmo. Este salmo es un salmo precioso. Dice el Salmo 90, del 9 al 10. Dice: vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. En otra versión dice como un suspiro. 70 son los años que nos conceden. ¿Qué se nos concede? Tengo 67. Pronto tendré 68. Y la primera seguridad que tengo es que mis años pueden ser 70. Y luego dice, algunos incluso llegan a los 80. Pero hasta los mejores años, o sea, después de los 70, se llenan ¿de qué? De dolor y de problemas. ¿Qué dice? Pronto pasan, desaparecen y volamos. Es lo que le pasó a la mamá de nuestra hermana Gloria. ¿Cuántos años tenía? 89. Siguiente. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Quiero explicar que el contexto de este salmo, el salmista está hablando de que él piensa que Dios está enojado por las cosas que están pasando. Y el contexto de lo que él piensa es que por el pecado él piensa que Dios está molesto, ¿no? Entonces dice, ¿quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Y ahí viene una oración. Y esa es la oración que usted debe hacer suya en este día, para todo el 26. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. ¿Cuántos años tiene hermano Gustavo? 43. ¿Le falta algo? Pero ya va en camino. ¿Cuántos años tiene hermano Jesús? 59. Ya va más cogidito que el hermano Gustavo. Pero ¿qué tenemos que hacer hablando de la vida, hermanos? De la realidad de nuestra vida? Los jovencitos pues dicen, no, me falta mucho, tengo mucho por delante. Pero, hermanos, los años pasan pronto pasan. Entonces, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Siguiente. Este mismo salmo, el 92 en la Nueva Versión Internacional, dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera ¿qué? Hace poco comenzamos el 2026, ya llevamos 11 días, y así el año 26 se va a ir volando. Siguiente, el mismo salmo en la versión 60 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón ¿qué? ¿Qué es lo que más necesitamos en este año? ¿Más trabajo, más dinero, más cosas? ¿Qué necesitamos? Sabiduría, para que todo lo demás pueda funcionar. Así que hermanos, Dios les bendiga. Un nuevo comienzo. Yo espero que usted tenga un nuevo comienzo este año, que Dios le ayude a realizar sus sueños, resolver sus problemas, etcétera. Yo tengo problemas, yo tengo sueños y todos necesitamos de alguna manera avanzar. Teníamos un canto para poner ahí, pero ya es el tiempo. Son las 2:13 y necesitamos terminar. Pero espero que de alguna manera se motiven. Acuérdense que para alcanzar nuestros sueños o resolver nuestros problemas necesitamos estar firmes, permanecer firmes. Creamos en Dios y Dios usa las circunstancias para mostrar las cosas sobrenaturales. ¿Quién podía pensar que una nube para unos es guía y luz, para otros era oscuridad? ¿Quién podía pensar que Dios podía abrir las aguas? Allí muchos egipcios dijeron, Moisés, ¿hacia dónde nos vamos? Y yo estaba mirando toda la trayectoria, como Dios nos llevó por el desierto. Hermanos, si se iban por un lado, estaban los filisteos, eran enemigos de Israel. Ahí iban a morir.
Si se iban por otro lado, había otros problemas. Entonces, Dios nos trajo por el lado más fácil, cruzar el mar. Ustedes creen que es más fácil, es más complicado. Pero Dios allí obró sobrenaturalmente. Dios quiere obrar sobrenaturalmente en su vida en este año 2012. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar sobre esta historia del pueblo de Israel y aprender estas lecciones hermosas que hemos visto en este día. Mi oración, Señor, es que nos ayudes, especialmente ayuda a toda la congregación, Señor, a cada familia, cada persona. Tenemos retos o problemas diferentes, pero con tu ayuda, Señor, podemos nosotros ver lo sobrenatural que tú puedes hacer en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que este año sea un año en el que, no digo sin problemas, pero que en medio de los problemas aprendamos a confiar en ti, a esperar en ti, porque tú vas a obrar sobrenaturalmente. Lleva a tu iglesia con paz. También oro en esta hora, Señor, por hermana Rosa Ortega, que van a viajar a El Salvador en esta semana. Señor, que tú lo lleves con bien, que su estadía allá en El Salvador pueda ser de bendición, a estar allá con su familia, y que tu gracia y tu amor vaya con ellos, Señor, en este tiempo. Y así oramos por todos los hermanos aquí necesitados. De nuevo oramos por hermana Gloria, Señor, y su familia, que tú les ayudes a soportar este día tan difícil por el cual están pasando. Despídenos con paz y con bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Disfruten el almuerzo. Hay que dejarlo de la letra. Está bien. Hay gente que lo hace con las papas cocinadas, no me la verdad, así. Yeah, that's actually pretty good. It's still 4-3. Oh, you turned it off already? Oh, I don't think so. Ah. Oh, yeah. Visca. Ahora,